Gracias por acompañarnos. Guarocuya, bienvenido, qué placer que estés acá con nosotros. No, el placer es para mí. Tú sabes que venir siempre aquí a estar contigo es una, es una fiesta casi de discusión de ideas, ¿no? Porque creo que me haces pensar y en cierta forma sacar lo mejor que uno puede transmitir a la ciudadanía. Bueno, de eso se trata. Muchas gracias. Vamos a ver, bueno, ya este domingo son las elecciones municipales. Así es. ¿Cómo anda el ánimo del PLD y si tienen alguna previsión, alguna meta Sí, en términos de número o porcentaje? sí. A ver, nosotros tenemos un modelo de estimación para este proceso electoral. Hay que recordar que las elecciones municipales históricamente son menos concurridas que las elecciones presidenciales. Y también quiero recordarle a los amigos televidentes y a todo el que está pendiente de nosotros en este momento, que no es la primera vez que hacemos elecciones municipales separadas del Congreso o de la Presidencia. Sí. Es verdad que han pasado 2 generaciones, pero en 1968 se hicieron elecciones municipales, tuvimos elecciones presidenciales todavía con la intervención militar en el año 66, elecciones municipales en el 68 y luego se unificaron totalmente en 1970. Es Y decir, luego en el 98, de entonces, nuevo, pero ahí fueron congresuales y exacto, porque municipales. volvimos a separarla en el 94, haciéndola efectiva en el 98 y entonces juntamos las municipales con el Congreso. Pero digamos que el modelo volvió a ser el del año 68 en esta Sí, etapa. Es verdad que hay 2 generaciones prácticamente que no conocen lo que pasó en 1968 y 52 años ya. 52 años y también es cierto de que la tecnología ha avanzado en 52 años. De hecho, no había llegado el hombre a la luna cuando hicimos elecciones No. separadas de los municipios. Dicho esto, para contextualizar históricamente sobre las elecciones municipales, el partido ha previsto que puede haber una abstención, y creo que esa es la media que también están tomando los demás partidos, la propia Junta Electoral, en torno al 70%. Hay algunos modelos que estiman que podría ser una abstención un poco mayor, entre el 35 y el 40%. Nuestro modelo se basa primero en la abstención. Si hay un 35 o 30% de abstención, quiere decir que de cada 100 votantes efectivos inscritos en la Junta Central Electoral van a votar 7 de cada 10 o 70 de cada 100. Y nosotros Sería esperamos, una gran votación. sería una gran votación. Piensa que a nivel de las comunidades del interior, sobre todo a nivel de las provincias, el nivel de participación es mucho mayor que en las grandes ciudades. Por lo tanto, la media sube con relación a las grandes ciudades. Hay un interés Cuando lo vemos en local, territorio, ¿verdad?, que hay un lleva a la interés gente a decidir local, el se voto. conoce más directamente al candidato, hay algún tipo de vinculación directa, no solo con el candidato a alcalde, a director de distrito, a concejal o a regidor, sino que también hay un interés muy especial porque las personas conocen de manera mucho más consciente su territorio y eso hace que la participación sea mucho mayor, la movilización en torno a la mesa electoral. De este 70% que se estima que va a votar, nuestro modelo prevé que obtener el 55% del 70%. Y esto nos daría en torno a 110 alcaldías a nivel nacional, a nivel de municipios, sin entrar en los distritos municipales. Porque a nivel porcentual, ahí va la respuesta a tu pregunta, y teníamos previsto a nivel porcentual, lo que estamos previendo es entre un 64 y un 70% de la totalidad de las alcaldías a nivel nacional. ¿Ustedes han hecho mediciones puntuales en los municipios? Permanente, es constante. Permanentemente. Permanentemente, es constante. Además, hay que recordar que nosotros desde hace años, más de 20 años, hemos ido construyendo una plataforma en base a la experiencia electoral ganada por el Partido de la Liberación Dominicana y los partidos aliados, pero de manera muy particular el Partido de la Liberación Dominicana, que nos permite el contacto directo con los potenciales votantes de nuestro partido previo a todo el proceso electoral. Eso es un trabajo en el territorio. Guarocuya, ese trabajo en el territorio que le ha dado éxito a ustedes, ¿se mantiene intacto, digamos, esa estructura, esa forma de fidelización del voto constante, pese a la ruptura del grupo de Leonel Fernández? Sí, fíjate que yo creo que es una pregunta importante la que tú realizas, porque muchas personas pueden tener la inquietud de qué ha pasado con la capacidad de trabajo territorial luego de la salida de una parte del partido, pasado el proceso electoral de las primarias abiertas, o sea, el proceso de las primarias abiertas.
pudimos reconstruir el partido. Y en su momento, en el levantamiento que se hizo, inmediatamente se anunció la salida de ese grupo de compañeros, hoy es compañeros de partido, a la dirigencia, a nivel de la dirigencia, de los cuadros dirigentes, lo que había salido es en torno a un 7% de toda la dirigencia a nivel nacional. Evidentemente que eso no sabíamos cuál es el impacto que iba a tener en términos electorales, porque detrás de un dirigente tú tienes muchas personas que están vinculadas por múltiples razones y son las que efectivamente van a votar. Eso lo vamos monitoreando con el sistema de encuestas. Ese 7% ha disminuido en la medida en que muchas provincias y localidades, municipios, distritos municipales y grandes ciudades han vuelto dirigentes de lo que en principio ¿Ha habido un ha retorno habido de un la gente retorno. que se fue? Y podemos situar esa salida efectiva al día de hoy en torno al 3-4%. 3-4%. Sí, sí. Ahora, nosotros vamos verificando con las mediciones y en la plataforma cuál es el impacto que eso puede tener efectivamente en las urnas, porque hay que recordar que donde se gana y se pierde las elecciones es efectivamente en las urnas. Podemos ganar una campaña electoral, yo creo que soy un ejemplo de ello, se va habiendo sido precandidato a senador, muy buena campaña, buenas propuestas, bien valorado, pero no tenían la capacidad para poder movilizar a la gente en torno a la mesa de votación. Y eso es la experiencia que nosotros tenemos, por eso enfatizamos mucho el trabajo en el territorio. En el territorio. En el territorio y con las personas, Bien. Hay en estos momentos también un debate de analistas y estrategas, y el propio presidente Medina de alguna manera participó en este debate o participa cuando él fue a Santiago hace cosa de una semana o dos. 2 semanas. Y dijo que estas elecciones municipales sí serán determinantes para las elecciones congresuales y presidenciales de mayo. ¿Por qué esa convicción? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en torno a la mesa y la capacidad que nosotros tenemos de movilizar a las personas para motivarlas a votar y mantener la ilusión, al final de cuentas, por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y por el propio partido, y nosotros ganar mayoritariamente la mayoría de las alcaldías, nos sitúa en una posición de ventaja para las elecciones de mayo. Piensa que la percepción es importante. Yo sé que hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años mucha discusión sobre la percepción en la política y la no percepción, pero la percepción es importante para el votante. El votante, a final de cuentas, vota por el que va a ganar. ¿Cómo tú sabes que va a ganar? No hay una varita mágica para saberlo. Pero la intuición de las personas, la intuición es la experiencia, ¿no? Ese conocimiento que uno adquiere, que va incorporando, hace que los individuos, por lo regular, voten por el que va a ganar. A nadie le gusta asociarse a perdedores. Exactamente. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos a ganar la mayoría de las alcaldías a nivel nacional nos sitúa en una posición ventajosa para que nuestro candidato Gonzalo Castillo pueda ganar las elecciones en primera vuelta, que es la meta que tenemos en mayo 17. Piensa que solo tenemos 90 días. Desde el próximo domingo hasta el mayo 17 tenemos exactamente 90 días para continuar con el proceso y culminar con la victoria de nuestro candidato a presidente. Obviamente, ustedes seguro tienen plan B y quizás hasta C, porque si no les va tan bien como ustedes esperan en las municipales, algo habrá que hacer. O por supuesto, habría que ajustar automáticamente la táctica. Piensa que la estrategia es ganar. La táctica es el cómo tú vas a ganar. Que a veces confundimos la táctica con la estrategia. Eso está claro. La estrategia es el qué, qué quiero. Exactamente. Y la táctica es el cómo voy a lograr eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr impactar mayoritariamente en las elecciones municipales? Movilización en el territorio, teniendo los mejores candidatos como la oferta electoral, no solo a nivel de los municipios, sino también de los distritos municipales, teniendo los mejores candidatos a regidores, que la ciudadanía pueda valorar, poder transmitir adecuadamente los programas y las acciones que ejecutarían nuestro candidato desde las alcaldías. Por ejemplo, el caso de Domingo Contreras en Santo Domingo, sin ninguna duda es el mejor candidato para ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo, porque Domingo además lleva años preparándose, conociendo la ciudad, entendiendo la ciudad y además construyendo las acciones que haría desde la propia alcaldía de la ciudad de Santo Domingo. Eso que nosotros vemos en la ciudad de Santo Domingo lo podemos decir prácticamente para la mayoría de los municipios
de la República Dominicana. Eso es parte de los trabajos que nosotros tenemos que hacer, es la táctica. La estrategia es ganar. Si no fuese así, como estamos previendo que va a ser en los modelos de estimación que tenemos, evidentemente que nos obliga a ajustar la táctica. A revisar la táctica. Obligatoriamente. Y de hecho, déjame decirte, aún nosotros ganásemos la mayoría como tenemos previsto, que te estoy diciendo, nuestra meta es el 70. Al día de hoy que estamos hablando, te puedo decir que tenemos asegurado un 64. Ya es muy difícil que de aquí al domingo puedan cambiar las proyecciones. De hecho, la mayoría de las personas, en este momento que estamos hablando, ya tienen decidido su voto. Es muy pocas las personas que no hayan decidido su voto a nivel nacional. En la franja de indeciso ya hoy en día es ya bastante estrecha. se ha reducido. Se ha reducido, prácticamente. Sí. Y por lo tanto, aún ganando nosotros la mayoría de las alcaldías a nivel nacional, siempre hacemos un alto y decimos cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso y readecuamos la táctica. Recuerda que la táctica para las elecciones municipales no puede ser la misma táctica para las elecciones presidenciales. Y por lo tanto nos obliga a un reajuste. Ni siquiera para táctica. Congresuales. Para nada, sí. Para nada. Eso implica que tenemos que ajustar el mensaje, implica que nuestros candidatos, piensa que los candidatos van saliendo ahora por fases. Ahora tenemos los candidatos municipales, luego van a salir los candidatos al Congreso, senadores, diputados y el candidato a presidente y vicepresidente o vicepresidente de la República, de todos los partidos, y por lo tanto van entrando por fase. Eso nos obliga, por necesidad, a hacer ajustes en la táctica. Bueno, ahora se dice también que usted puede tener el favor de la gente, la intención, pero que hay todo un trabajo que se hace en el territorio de logística, que es costoso. Claro, en este caso, por ejemplo, son más de 360 lugares entre municipios y distritos. Me ponía yo como ejemplo a mí mismo, como precandidato. Hice la mejor precampaña. Pero para no, ser no senador, contaste con una estructura... Claro, no pude articular en 90 días una estructura que me permitiera la movilización en torno a la mesa. Si hubiese tenido más tiempo, no tengo duda que lo hubiese logrado. Hoy en día la historia es otra y tenemos un candidato extraordinario también a la senaduría del distrito en Rafael Paz. O sea, ya es mi candidato, porque esa es la democracia. La democracia es ganar y perder, donde la mayoría emite la voluntad de quien quiere que le represente. Algunos cuando pierden se ponen descontentos, sí, y se van. Pero en mi caso no. En mi caso es, déjame decirte, es la práctica del ejercicio democrático lo que efectivamente hace que las personas puedan garantizar los espacios de libertad. Entonces, libertad para volviendo a la decidir. pregunta, es una tarea titánica, más de 360. Así es. Nosotros, entre distritos municipales y claro, es una tarea, municipios. claro. 330 o 360. Tenemos un equipo de partido prácticamente en todo el territorio, acompañando a los candidatos locales, desde los miembros del comité político hasta los miembros del comité central y los que tienen responsabilidades. ¿Todo el mundo tiene una tarea determinada? Todo el mundo tiene que hacer esa tarea. Siempre ha sido así. Sí. Siempre. Quiere decir, esto no es nuevo. Siempre hemos Guarocuya, tenido tareas asignadas. ha habido muchas denuncias y en las elecciones que hubo en octubre, que el doctor Leonel Fernández y su gente dicen que les hicieron fraude, y se habla mucho de gente que aparece con fajos de billetes cerca de los centros electorales y que le da algún dinero a alguien. Se presentaron, para ser justo, debo decir, a nosotros nos llegaron videos de ambas partes. Algunos que se identificaban como gente de Gonzalo, que supuestamente persuadían dando dinero, igual gente de Leonel Fernández. Pero yo hablando con dirigentes, me dicen, bueno, pero eso no es comprando el voto, es una gente que tiene que trasladarse y se gana la vida en el día a día, justo es que se le dé algo para que se coma aunque sea un pan, o se beba una botella de agua, o para el transporte. Sí, ¿Cómo distinguir una cosa de la otra? Porque ahora va a haber mayor vigilancia. Claro, no, y fíjate que las reformas que hemos propiciado desde el Partido de la Liberación Dominicana, con apoyo de otras fuerzas políticas en el Congreso, de tener leyes que nos permitan a nosotros tener mucho más regulado el proceso electoral, ha hecho que el proceso sea, si tú quieres, más tranquilo para el conjunto de la ciudadanía. Solo está en política el que está militando en un partido político, está vinculado. El resto de la ciudadanía, en sentido general, hace su vida con más normalidad que en otros procesos anteriores, y eso es en el marco de la actual ley que regula tanto a los partidos políticos como al sistema electoral. Hoy en día me cuesta entender y creer que hay la compra de votos por la experiencia que tengo en el territorio. Sí que necesitas recursos para movilización de las personas, tal como te explicaron. Tú necesitas movilizar personas, necesitas contratar transporte, desde un motoconcho hasta un microbús. Pero esa forma de andar con efectivo,
y distribuir. Más que distribuir. Se ve hasta feo, aunque sea para la causa más Claro, noble. lo que pasa es que hay una serie de actividades económicas que es muy difícil tú hacerlo por transferencia de un cheque. Por ejemplo, a un motoconchista, ¿cómo le pagas con un cheque o con tarjeta? ¿O cómo le pagas con el día que necesitas la movilización? O el caso de los microbuses. Entonces hay muchas actividades que todavía necesariamente se necesita ¿Y dinero por qué no líquido. No son grandes cantidades. no se hace eso de manera de que le digan a la Junta, mire, nosotros vamos a hacer esto, en este local, la gente que no va a transportar a nuestro votante le vamos a estar pagando para que se vea claro que esto no es escondido? Ahora hay que rendir cuenta a la Junta Central Electoral de todos esos gastos y tiene que transparentarse esos gastos. Y se hizo con los precandidatos. Y los candidatos ahora tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo la organización política en su conjunto. Es decir, que en la medida en que nosotros logremos desarrollar adecuadamente la legislación que se aprobó, que regula tanto a los partidos como al sistema, al régimen electoral, nosotros iremos erradicando esas prácticas. Y tendremos que tener mejor planificación. Planificación es, sabemos la cantidad de transporte que vamos a necesitar, podemos contratar con anterioridad sin tener que utilizar recursos líquidos el día de la votación, etcétera, etcétera, salvo para aspectos muy puntuales. Sobre todo frente a un centro de votación, porque eso es como perturbador. Que Estoy totalmente de acuerdo y de hecho propugno y defiendo de que nosotros tenemos que erradicar de cuajo todo ese tipo de prácticas. A final de cuentas, una democracia madura requiere mayor respeto en la utilización de los recursos, que la mayoría son públicos. Sí. Son recursos que vienen de la ciudadanía. Bueno, una parte de la oposición, sobre todo Fuerza del Pueblo, que lidera el doctor Fernández y sus aliados, insisten en que no es confiable la Junta, o que hay posibilidad, pese al informe de IFES y de Alhambra, de que hay posibilidad de alguna maniobra fraudulenta contra ellos. No creo que haya ninguna posibilidad y quedó claramente demostrado en la inspección solicitada por la misma partido que hoy lidera el presidente Fernández, el expresidente Fernández, de que evidentemente no hubo nada que evidenciara aquellas denuncias que ellos hicieron sobre el algoritmo, de que había un algoritmo y de que se había previamente planificado para al final de cuentas tener un fraude. Yo creo que fue un proceso sumamente legítimo, reconocido por la Junta, reconocido por los observadores, reconocido en el proceso luego de verificación de los equipos, y eso es lo que va a ocurrir en este proceso electoral. Pienso que no se le hace un servicio sano a la democracia dominicana cuando cuestionamos al principal órgano que tiene que legitimar el proceso electoral. Y yo creo que esa es una estrategia de perdedores. Es una estrategia de perdedores. Es como dice el pueblo, poniéndose adelante. Es poniéndome adelante. ¿Por qué? Porque vamos a ganar con toda la legitimidad que otorga la voluntad de la mayoría de la ciudadanía el día de las elecciones, que será el próximo domingo. Lo mismo ocurrirá el 17 de mayo. Bueno, hay otro tema también que tiene interés en estas elecciones en particular. Son candidatos que ganaron en buena lid en las primarias que ustedes celebraron sus candidaturas, pero todo el mundo sabe que estaban de lado o eran leales al doctor Fernández. Pero eso es normal. Sí, no, el caso es que ellos están diciendo, no sé si se les zafó, fue un exceso de sinceridad de Bautista Roja Gómez, de los llamados aguacates, que ellos en esos casos iban a preferir a esos candidatos del PLD. No, creo que es un reconocimiento de la debilidad que ellos tienen y decir que parte de los votos que no iban a votar por gente de su coalición. Yo digo que fue quizá un error porque ahora los reformistas están muy celosos y han dicho que esos son aguacates podridos y que, lógicamente, y que eso atenta contra esa alianza. Lo que está reconociendo es la debilidad que tiene esa organización frente a los candidatos nuestros que siguen el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Ustedes no temen que esa gente una vez elegida diga, hasta aquí llegué, me declaro independiente y estoy con Leonel Fernández? Para nada, para nada. Y si tú tomas incluso casos muy individuales y muy puntuales, lo que tú vas a hacer son candidatos que están trabajando lealmente por su organización política. Por ejemplo, el senador Félix Bautista. Es un candidato que está trabajando con lealtad por su organización política, más allá de la opinión que lo individual pueda tener sobre un determinado candidato. Pero lo que está haciendo es trabajando en el partido del cual era miembro. No es necesario la vigilancia de que habló el presidente Medina en aquel meeting que dijo, pueden quedarse, pero los estamos observando. Bueno, fíjate que su comportamiento durante todo este proceso lo que evidencia es lo que te estoy diciendo, una gran disciplina. Han hecho profesión de fe por el PLD. Claro, porque siempre fueron del PLD.
O sea, siguen siendo del PLD, simplemente ¿Usted- no se perdieron. usted De no hecho, cree en la hay, teoría de hay los- una anécdota. La teoría de los aguacates. No, no la creo. No. Y fíjate que hay una anécdota, no te puedo decir que haya algún caso individual que sí lo pueda hacer, pero no será un comportamiento colectivo. De hecho, hay una anécdota de un candidato a senador, que me reservo el nombre, que le preguntó al presidente Fernández, dice, presidente, si usted se hubiera ido, si usted hubiera ganado las primarias, ¿usted se hubiera ido? Dice, no. Dice, pues yo gané, yo no tengo por qué irme, es mi partido. Entonces, ¿por qué tengo que irme de mi partido? Porque sigo siendo de esa organización, siempre lo fui. Bueno, Y vamos por lo a poner tanto, un tengo un puntito aquí, espacio. don Garcuye. Sí. Vamos a una primera pausa.